Hola, estamos comenzando la segunda clase del curso internacional Estado, Política y Democracia en América Latina. Estamos muy contentos de poder hacerlo con una de las personas que más se ha destacado en la lucha por los derechos humanos, por la justicia, en el trabajo también dentro y fuera del Estado por la igualdad, y que hoy ocupa nada menos que el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad en la República Argentina a partir de una decisión histórica del presidente Alberto Fernández a partir de diciembre del año pasado. Eli Gómez Alcorta, Elizabeth Gómez Alcorta, es una destacada abogada argentina, ha trabajado en el campo de los derechos humanos y ha sido fundadora de una iniciativa muy importante que de alguna manera permite definir qué tipo de abordaje hace de las cuestiones jurídicas y de su compromiso político y profesional en el campo del derecho, lo que no es lamentablemente muy habitual en América Latina, cuando decidió junto a otras abogadas y abogados crear la Sociedad de Abogados de Derecho Indígena. Ha ocupado diversos cargos en el Consejo de la Magistratura, también en el Ministerio Público Fiscal y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina durante el gobierno de Cristina Kirchner. Eli es una gran compañera y es una militante que ha hecho del derecho una plataforma de compromiso y de intervención política e institucional muy importante. Son muchísimas las causas en las que ha intervenido como abogada, dentro de las cuales se destaca la defensa de la dirigente social argentina Milagros Sala, injustamente detenida en prisión durante los últimos años. El trabajo también de Elizabeth Gómez Alcorta en el CES ha destacado muchísimo en diferentes causas también sobre derechos humanos en la Argentina. Es una alegría muy grande, Eli, tenerte aquí porque además como ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, tú concentras una enorme responsabilidad con un ministerio nuevo que es depositario de un enorme impulso de movilización, de organización y de lucha de las mujeres argentinas y latinoamericanas, en la lucha de las mujeres argentinas en diferentes campos a lo largo de estos últimos años, que se ha traducido en grandes conquistas políticas, se cristaliza y también abre enormes desafíos en la creación de este ministerio que está a tu cargo. Así que es una inmensa alegría tenerte aquí en la segunda clase del curso internacional. Como saben, la primera clase la iniciamos la semana pasada con Ernesto Samper y seguiremos trabajando con las 11 clases y el cierre, por supuesto, del presidente Alberto Fernández dentro de algunas semanas. Así que bienvenida, Eli, y te escuchamos en esta clase a la que has denominado cómo interpela el feminismo popular a la política y a la democracia en América Latina. Así que bienvenida y te escuchamos. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la linda presentación y a todos los que hacen posible este curso que entiendo que es tan importante para este momento que nos toca atravesar. Hoy me gustaría hablar entre todas las identidades que uno aporta, más en clave como militante de derechos humanos, del campo popular, de lo que nosotros denominamos del feminismo popular. Y también me gustaría aclarar que la mayoría de las cuestiones que pretendo dejar planteadas son parte de discusiones, de debates, de intercambios que venimos teniendo con muchos compañeros y compañeras a lo largo del tiempo. Trataré de desarrollar este encuentro dividido en distintos tópicos que en definitiva nos permitan pensar
si el feminismo popular es un proyecto político en sí mismo, qué tensiones genera el feminismo popular a los proyectos progresistas o populares y a la par, qué tiene para aportarle. Para eso voy a intentar comenzar a hablar situada, es decir, hacerlo desde el sur global, desde mi lugar de mujer, en este presente tan particular, además que nos está tocando atravesar. Después la idea es poder presentar a qué me refiero cuando hablamos de feminismo popular, destacar algunos de los vectores claves para pensar las opresiones y las injusticias en relación al género. Escojo 3 que para mí son centrales, que es la injusta o inequitativa distribución en términos de la riqueza, el tiempo y el deseo. Posteriormente voy a tratar de presentar la enorme potencia que entiendo yo que tiene la conquista de poder pensar en clave interseccional. Más adelante presentar brevemente los discursos o las fuerzas que se desarrollan y que expanden contra los feminismos populares y qué impactos tienen esos discursos en las democracias de nuestra región para poder concluir, digamos, con los desafíos que tenemos por delante. Como está planteado en el nombre que escogimos para este segundo encuentro, la idea es poder pensar algunas líneas que nos permitan ampliar los conceptos de democracia que utilizamos, introducir dimensiones para mí esenciales en la construcción de todo proyecto popular, progresista, de izquierda o revolucionario, como cada uno le quepa su elección. Bueno, nosotros hoy estamos transitando una fase donde el capitalismo neoliberal busca superar la crisis, centralmente redoblando su agresividad, ¿no? Acentuando la dominación y el control sobre los cuerpos, en particular sobre los cuerpos racializados y feminizados, y también sobre los territorios, reforzando la explotación de la fuerza del trabajo y de los bienes comunes de la naturaleza. Esta dinámica, ¿no?, supone una profundización de las crisis sociales, ambientales, alimentarias, políticas, económicas. Vivimos en una era de disyuntivas dramáticas, ¿sí? Tanto o más dramáticas de las que atravesamos como humanidad durante el siglo XX, solo que lo estamos haciendo despojados y despojadas de los grandes relatos dramáticos que le daban sentido y que le daban inteligibilidad. Y quizás esa sea una de las trampas, ¿no? Esta ausencia de profundidad y de perspectiva, esta sensación de vivir que es día a día, ¿no? Esta idea de la vida plana, donde ni pasado ni futuro parece tener cabida en esta gran ilusión del neoliberalismo. Ese es uno de los grandes triunfos, ¿no? Digamos, del neoliberalismo, justamente. Pero también sabemos que en el subsuelo, ¿no?, se procesa una crisis civilizatoria nunca antes vista, y a nosotros y nosotras nos toca atravesarla sin los grandes relatos que le daban sentido al siglo XX, o con esos relatos profundamente debilitados. Por un lado, el estado de bienestar, el pacto keynesiano, ese capitalismo que en el marco de la explotación y la dominación era a la vez capaz de incorporar, ¿no?, a importantes sectores de la población al consumo, o al acceso al derecho, o a procesos de movilidad social ascendente, hoy están en vías de desaparición. En los lugares del planeta donde nunca existió eso, no va a ser este su momento de emergencia, y donde supo tener su versión más lograda, se está desmoronando como, ¿no?, como lo muestra la crisis sin fin de la Unión Europea. Entonces, atravesamos esta crisis civilizatoria sin capacidad de gestar nuevos sueños de integración o de progreso. Lo que el capitalismo contemporáneo nos viene a ofrecer constantemente son nuevas pesadillas, donde crece la importancia de mecanismos como la segregación de sectores enteros de la población, el miedo, el odio al diferente o la diferente, la gestión cotidiana de las inseguridades como formas de dominación política. Y lo preocupante es que ante esta crisis, con muy contadas excepciones, está siendo profundamente capitalizada por expresiones de derecha, xenófobas, neofascistas y misóginas, ¿no? Y nosotros sabemos siempre que crisis es oportunidad, pero también sabemos que la oportunidad es más grande para aquel o aquella que está en mejores condiciones de aprovecharla, y lamentablemente son las clases dominantes, son las potencias opresoras,
son los varones blancos propietarios los que están en mejores condiciones de capitalizar esta crisis. Parte de las debilidades con las que tenemos que enfrentar las crisis está en el enorme peso que tiene la ausencia de alternativas sistémicas que sean creíbles para millones. Pero no hay, digamos, hoy no hay una alternativa antisistémica global o un adversario global al capitalismo, y esta ausencia se hace sentir de manera más evidente en los tiempos como actuales, ¿no? Donde el capitalismo neoliberal no tiene nada que ofrecer a la humanidad frente a una semejante crisis como la que nos toca atravesar. Y no creo que esto nos tenga que llevar al desánimo o a la frustración, pero reconocer o caracterizar correctamente el momento histórico y dónde estamos, por eso parto desde aquí para hablar todo lo siguiente, entiendo que es precondición para asumir con energía y con creatividad la construcción de nuevas alternativas emancipatorias. Es en este cuadro en que para mí cobra toda su importancia diferentes disputas estratégicas. Una disputa será América Latina, y entiendo que parte de los otros encuentros están enfocadas a eso. Otro es la profundidad de los proyectos progresistas, y entiendo que otros también. Y otra también son las agendas de los feminismos. Cuando se piensa que estamos atravesando avanzadas de las derechas del mundo, con proyectos reaccionarios, fascistas, que son centralmente misóginos, que se presentan con una agenda antiderechos, con recrudecimiento de los ataques a los proyectos progresistas, de resurgimiento de idearios dictatoriales, entiendo que se vuelve fundamental no subestimar la necesidad que tienen de acallar la construcción de toda referencia alternativa al capitalismo neoliberal, como entiendo yo que son los feminismos, y a la vez, ¿no?, valorar, potenciar y dimensionar la importancia de procesos de resistencia como son los feminismos. Ese es el aquí y el ahora que creo en el cual hay que situarse. Ahora bien, el movimiento de mujeres lesbianas, travestis, trans en Argentina es parte de la vanguardia del movimiento feminista en el mundo. Y no se trata solo, ¿no?, de los pisos construidos en los derechos consagrados en los años del gobierno nacional y popular, que hablábamos antes de empezar con Pablo. Se trata también de estos últimos 4 años previos de resistencia al modelo neoliberal, denunciando sus efectos sobre nosotras y nosotres, impugnando la homofobia, impugnando el racismo. En definitiva, se trata de reconocer el peso del sujeto político, que condensa presente, pero condensa también pasado, ¿no? Algunas características o caracterizaciones, ¿no?, que intentan asimilar el movimiento en Argentina a las versiones más edulcoradas de Hollywood, yo las entiendo que son incorrectas. El feminismo argentino se ha posicionado de una forma mucho más clasista y también más combativa. Pensar nuestro feminismo desde esas coordenadas impide ver la realidad y también impide o presupone una falta de perspectiva estratégica en los feminismos. Hablamos de un movimiento que logra poner en crisis la idea central que el destino fatal de las mujeres es la sumisión a la violencia y a la desigualdad. Dentro de esto, el feminismo popular, ¿sí?, nos sitúa siempre en nuestra propia historia, en nuestro propio color, que incluso tenemos que poder pensarnos por fuera de las olas de los feminismos del norte global, ¿sí? Tenemos que pensarnos con nuestras historias de resistencia de mujeres indígenas, con Evita, con nuestras piqueteras, con nuestras madres y nuestras abuelas, con nuestros 35 encuentros de mujeres y de diversidades, con nuestra marea verde. Y también hay que rastrear, ¿no?, esas distintas referencias según el país en el que estemos en nuestra región. La Asamblea Feminista en La Paz, en Bolivia, mujeres coordinando durante la masacre de Gas en el 2003. De allí también su Asamblea Feminista pasó a llamarse Asamblea de Feminismo Comunitario. O las mujeres zapatistas en México, ¿no?, el zapatismo, sin esas mujeres reconocerse o reivindicarse en un feminismo específico, han contribuido enormemente a los feminismos desde abajo, ¿no? O incluso, aunque no sean latinoamericanas, en el feminismo del 99% de las marxistas estadounidenses. Distintos tipos de feminismos populares, como nosotras los denominamos o sintetizamos. Nos vinculamos con nuestra historia ligada a nuestras luchas, a nuestras resistencias y también a nuestras memorias.
En este sentido es que yo planteo que los feminismos populares son proyectos emancipadores y proyectos civilizatorios. Y que el concepto de interseccionalidad del feminismo y la claridad con que maravillosamente utilizan este concepto personas de distintos ámbitos, es una de las conquistas para mí más importantes del feminismo popular. Partir de que no todas las mujeres somos iguales, pero además que hay opresiones basadas en el género, pero también hay opresiones de clase, hay opresiones de edad, hay opresiones de orientación sexual, hay opresiones vinculadas a la etnia. En definitiva, el feminismo realiza un cuestionamiento integral a un sistema de jerarquías y de opresiones que está absolutamente imbrincado a la reproducción del capital. Por eso, el feminismo tiene la virtud de poder, en un contexto de avanzada neoliberal, en el orden global, ¿no?, frente a un orden mundial totalmente deshumanizante, denunciar, evidenciar, dejar al descubierto que las desigualdades existen, que son producto del sistema, que no son un error, ¿no?, sino que parte de la reproducción de un sistema político de opresiones que marida al patriarcado con el capitalismo. Esa es parte de la enorme potencia que tiene, ¿no? Y también es emancipatorio, centralmente, porque el patriarcado también condiciona a los varones. La emancipación la entendemos en este sentido como la acción de permitir a una persona o a un grupo de personas acceder a un estado de autonomía como cese de una sujeción, ¿no?, o alguna autoridad o alguna potestad, no pensado en la autonomía en clave liberal, sino en una autonomía política, una autonomía que permita construcción de otra forma de ser para sí mismo en el mundo. Entonces, se trata, el feminismo popular, de la búsqueda de modos de relaciones humanas sin dominaciones ni exclusiones. En ese sentido, el feminismo popular, a diferencia del feminismo liberal, que no considera al sujeto ni sus luchas en contexto, que se centra en los derechos individuales y no en el efectivo ejercicio de esos derechos. Por lo tanto, obviamente desconoce que en un mundo que nos construye como desiguales es necesario acciones positivas, intervención del Estado, de las instancias de la organización social para la construcción de igualdad. Si ponemos en consideración esa perspectiva individualista, desde posiciones feministas, nos encontramos con dos debates relevantes. Por un lado, ¿en qué se basan esas desigualdades? Si son únicamente por razones de género o si pueden ser atravesadas por la mirada interseccional. Y por el otro, ¿cuál es el camino, ¿no?, para construir mayores niveles de igualdad? Sobre el primero, podemos pensar en discusiones que siguen vigentes, ¿no? Cuando hablamos del techo de cristal, sin poner en consideración todo el camino de las desigualdades que se construye, donde solo unas pocas somos quienes, en definitiva, podemos romper ese techo de cristal, se termina individualizando o dando respuestas individuales a algo que simboliza un problema o una problemática absolutamente estructural. En ese sentido, y vinculado al segundo debate planteado, el feminismo liberal utiliza claramente la retórica de la meritocracia, ¿no?, y del empoderamiento individual como camino hacia la igualdad, desconociendo, como toda visión liberal, ¿no?, que en un mundo que nos construye como desiguales son necesarias acciones positivas, como decía antes. Es en este punto que es interesante pensar no solamente en las corrientes del feminismo liberal y los debates que plantea hacia adentro del movimiento, sino también el impacto de la política liberal en los movimientos sociales y populares. Sobre esto último es que aparecen debates de los distintos signos políticos para con los proyectos que sostienen construcciones de feminismo popular. ¿Sí? Es la utilidad de seguir acotando los debates a una agenda de las mujeres, que únicamente quieren discutir violencias, o sobre igualdad de oportunidades, cuando el planteo que hace el feminismo popular es un fuerte cuestionamiento político, pero sobre todo estructural, porque en el estructural está íncito el político, a las desigualdades que produce y que reproduce un sistema patriarcal, capitalista, colonial, racista, que solo va a dejar de existir con una transformación enorme, social, cultural y política. Por eso,
Cuando hablamos de feminismo popular, hablamos de opresiones, hablamos de dominaciones que implican, como decía al principio, que iba a usar 3 vectores para este encuentro, una injusta distribución de la riqueza, del tiempo y del deseo en razón del género. Estos 3 vectores, podríamos escoger otros, se encuentran, como todos los vectores o todos los puntos que uno escoge son arbitrarios, podríamos utilizar otros, pero estos son 3 que me parece que nos permiten tener un panorama bastante importante de lo que yo entiendo que es el proyecto político del feminismo popular. Veamos la riqueza, ¿no? La desigualdad en el mundo es escandalosa, pero además es necesario remarcarlo que además de ser escandalosa, la desigualdad tiene género. Las mujeres y lesbianas, gays, travestis, bisexuales, intersex y más constituyen la mayor parte de los hogares más pobres del mundo y dicho porcentaje, en lugar de disminuir, va en aumento. Algunas cifras porque a veces sirven, ¿no? Estos tips. Los 22 hombres más ricos del mundo tienen más riquezas que todas las mujeres de África juntas. A nivel mundial, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 24% y al ritmo actual necesitaríamos 170 años para cerrarla. En esa brecha no entran las diversidades porque ni siquiera se las mide. El 75% de las mujeres en las regiones en desarrollo trabajan sin contrato laboral, carecen de derechos o no tienen acceso a la seguridad social, 75, ¿sí? 3 de cada 4. En América Latina, el 54,3% de las mujeres se encuentran ocupadas en sectores que presentan precariedad desde el punto de vista salarios, sin formalización del empleo, sin seguridad en el puesto del trabajo y muchísimo menos acceso a la protección social. En Argentina la situación no cambia, eso está claro. Las mujeres están sobre representadas en el 10% de la población de ingresos más bajos, siendo el 69%, ¿sí? 70. De cada 10 personas más pobres, 7 somos mujeres. Y en el 10% de ingresos más altos estamos subrepresentadas, siendo solo el 37%. ¿Sí? Otro dato actual, del total de las personas alcanzadas por el impuesto a los bienes personales en el año 2019, solo el 34% fueron mujeres, mientras los varones que fueron alcanzados por el impuesto fueron del 66%, lo que refleja una enorme asimetría en la distribución de la titularidad de los patrimonios que son alcanzados por ese impuesto. Estas desigualdades, ¿sí?, son producto de un sistema. No es que no hacemos mérito, no es que no nos interesa, no es que tenemos intereses diversos, sino es que se asienta centralmente en la división sexual del trabajo, asignando como tareas propias a las mujeres y a las diversidades las tareas reproductivas y a los varones las productivas. Para poder pensar en la injusta distribución del tiempo, segundo vector que escojo, el feminismo popular trabaja por una organización social de los cuidados mucho más justa. ¿Sí? Entendemos que las desigualdades de los cuidados, y hago acá un pie de página por las dudas, ¿sí? Se entiende como tareas de cuidado a todas aquellas tareas que están vinculadas al cuidado de los niños, niñas, niñes, de las personas adultas mayores que requieran asistencia o de las personas que estén en situación de discapacidad y requieran asistencia, como todo lo que implica la gestión del hogar, desde cocinar, lavar, planchar, comprar, o gestionar eso mismo, ¿sí? Entonces, socialmente y culturalmente, todas esas tareas están asignadas, valorizadas, como propias de las mujeres. Y no se las toma como trabajo, sino son tareas de cuidado. En este sentido, entendemos que la desigualdad en los cuidados antecede y está profundamente conectada con la desigualdad salarial, con la feminización de la pobreza, y con la perpetuación de situaciones de violencia justamente ante la falta de autonomía económica que tenemos las mujeres. Datos, tips. Según la OIT, ¿no?, en el promedio mundial las mujeres hacen 3 horas diarias de trabajo remunerado y 4,4 de trabajo de cuidado no remunerado. Esa es la relación promedio mundial. Mientras que los varones, en cambio, suman al promedio mundial de horas de trabajo remunerado 5,4 y solo 1,4 del trabajo de cuidado no remunerado. ¿Sí?
Hay 4,4 horas de tiempo privado de las mujeres que están abocadas a cuidado, que se traducen, en definitiva, después en un mundo que no valora esa tarea. ¿Sí? La asignación de la vida privada, doméstica a las mujeres y del empleo público o en el mundo público, ¿no?, a los varones, incide de una manera determinante en la vida de las mujeres y de todos los cuerpos feminizados. Dedicarnos a ese tiempo privado incide en muchos problemas públicos, y hay que ponerlo en estos términos. En la feminización de la pobreza, porque tenemos los tiempos y los recursos ocupados en el cuidado, en que tengamos mayores índices de desempleo, de informalidad a las mujeres, esto quiere decir que una mujer sea menos contratada porque puede, si tiene hijos o hijas, que busque trabajos con menos cantidad de horas, porque tiene que poder compatibilizar con esa cantidad de horas que requiere para el cuidado, en la brecha salarial, si tomamos o nos ofrecen trabajos más cortos, peores pagos, en menores rangos que tengan menos exigencias, en sectores parecidos al cuidado, entonces somos maestras, enfermeras. En Argentina un dato que es clave es que el 75%, el 17% de las mujeres que trabajan lo hacen en las casas, en el régimen de casa de familia. Todas esas tareas, además, que están subvaloradas, social y económicamente. También incide en nuestra presencia en la participación política y por eso estamos subrepresentadas. Todas sabemos que para poder tener una representación política se requiere tiempo, exigencias, militancias, para ser dirigentes aún mucho más. En las desigualdades entre las propias mujeres también impacta, porque cuando algunas tienen o tenemos la capacidad económica para delegar estas tareas en otras mujeres, podemos tener más tiempo pagando eso, tercerizando esas tareas, y cuando las más pobres deben quedarse ellas sin la posibilidad de generar sus propios ingresos, entonces también se agranda la desigualdad intragénero en razón de la división sexual del trabajo. Yo siempre digo, las mujeres pobres cuidan a sus hijos y cuidan de las demás familias. Sin embargo, el impacto más profundo que dejó esta división entre lo público y lo privado tiene que ver con los fines últimos también de la economía, ¿no? ¿Cuántas veces los proyectos neoliberales nos pidieron ajustar nuestra calidad de vida para que crezca la producción? ¿Cuántas veces se comenzó por recortar los sectores y los servicios asociados al cuidado? Vivir bien, que en definitiva tendría que ser el fin último del sistema económico, se vuelve siempre la variable de ajuste, ¿no? Para generar riquezas que casi nunca, ¿no?, llega a quienes efectivamente se dieron su propio bienestar. Que la desigualdad económica y la persistencia de altos niveles de pobreza en el marco de un crecimiento excluyente sean los datos característicos de los países de nuestra región es imperdonable, ¿no? Si apuntamos incluso honestamente a la igualdad de género, debemos problematizar, por todo lo que venimos diciendo, el modelo de desarrollo productivo vigente, un modelo que agota recursos naturales e impacta en la vida de las personas, pero con particularidad, como estamos viendo, en la vida de las mujeres. Por eso replantear los modelos de desarrollo amerita incluir, ¿sí?, transversalmente la perspectiva de género que integre el mundo reproductivo, pero de manera crítica. Entonces, la igualdad de género y la definición de los modelos de desarrollo más inclusivos requieren siempre estados presentes, estados fuertes, con capacidad de diseñar, pero también de asegurar la efectiva implementación de las políticas públicas. Estados con capacidad y con voluntad, centralmente, de mejorar las condiciones de vida de las personas. En nuestra región prima aún una clara división sexual del trabajo y una injusta organización de las tareas de cuidado, que también repercute, como decíamos, en una injusta representación o en una representación desigual de los géneros en los distintos ámbitos de toma de decisión y fundamentalmente en la autonomía de las mujeres. Todo ello se sostiene en gran medida por la fuerte persistencia de patrones culturales, patriarcales, discriminatorios y violentas. Es por eso que sostenemos que el Estado, en su rol de garante
de la justicia social, tiene que colocar a la justicia social en el centro, pero en el centro mismo de la organización de los cuidados. A los cuidados en el centro de la vida y a la vida en el centro del desarrollo de la economía. Sin este ciclo, que para nosotros es un ciclo virtuoso, no vamos a poder nunca reducir estas brechas de desigualdad a las que estamos o a las que estoy haciendo referencia. Por último, muy breve, por último, en estos 3 vectores, sostengo que el patriarcado se sostiene en base a una injusta distribución del deseo en relación a los géneros, ¿no? Ahí me voy a permitir un breve, un pequeño análisis histórico que nos va a ayudar a comprender que a lo largo de los tiempos ¿sí? Han sido diferentes los instrumentos de opresión y de represión de las mujeres, pudiendo mencionar, quizás lo menciono por una deformación o formación profesional, el Malleus Maleficarum, conocido como el martillo de las brujas, que como el instrumento ¿sí? utilizado durante el medioevo. Actualmente la historia y la antropología nos permiten conocer las raíces de esa dominación y de las diversas luchas y de las resistencias, que se conoce menos, de las mujeres, que son también muy, muy anteriores a la caza de brujas. ¿Sí? De este modo, hay algunas investigaciones que permiten vislumbrar que la opresión y la subordinación de las mujeres a los hombres se debía a que su explotación tenía una función central en el proceso de acumulación capitalista, en el rol de productoras y reproductoras de las fuerzas de trabajo, que como sabemos es la mercancía esencial del capitalismo. Otras investigaciones, ¿no?, entienden que el patriarcado va más allá del capitalismo y de su origen colonial, es decir, que en el mundo pre-intervención colonial existía el género ya como desigualdad. En este sentido, traigo a Rita Segato, desplegó evidencias que señalan la existencia que alguna forma de patriarcado o de preeminencia masculina, podríamos poner así, en el orden de estatus de sociedades no intervenidas por el proceso colonial, a partir de la existencia de lo que se conocen como mitos de origen, que tienen posiblemente todos los pueblos del mundo, ¿sí? Quiere decir que más allá de la evidencia del rol que ocuparon estos mitos, que se los conocen como mitos originarios o mitos fundacionales en las sociedades previas a la intervención colonial, no hay ninguna duda, ¿no?, que la investigación que ha llevado adelante Silvia Federici, a quien invito, a todos invito a la lectura de sus investigaciones, en particular del libro Calibán y la bruja, que trabaja sobre la historia de la transición del feudalismo al capitalismo y ha probado que la acumulación originaria no solo existió con la derrota del campesinado, con la derrota de ciertos movimientos urbanos que reivindicaban la vida comunal y el reparto de la riqueza, bajo la forma de diferentes herejías religiosas, sino que a la conquista, al comercio de la esclavitud y la explotación de América y la guerra de ciertas formas de cultura popular, tuvo como principal objetivo a las mujeres, ¿sí? Es justamente en el centro de la acumulación originaria que la feminista italiano-estadounidense ubica la cacería de brujas en el siglo XVI y XVII, entendiendo que aquella persecución, tanto en Europa como en América, que es menos estudiada o difundida, ¿no?, fue tan importante eso como la colonización para el desarrollo del capitalismo. ¿Y por qué traigo? Traigo este estudio acá para poder destacar que las mujeres han sido históricamente objeto de una particular explotación y que existe una relación directa entre la caza de brujas y la división sexual del trabajo que en definitiva nos recluye al trabajo reproductivo. ¿Sí? La obstrucción, la barrera, el impedimento a las tareas productivas y la imposición de las reproductivas fueron llevadas adelante ni más ni menos que por medio de la máxima violencia estatal. De ese modo, tanto los roles sexuales como la femineidad son construcciones constituidas para las mujeres como función trabajo, justamente bajo una cobertura que es la del destino biológico. En este sentido, nuestros cuerpos fueron objetos centrales en esta constitución. De ahí que la maternidad, el parto y la sexualidad pasaron y aún sigue siendo a ser objeto de regulación estatal. Es ahí, en ese punto,
es que sitúa el control del deseo. Es innegable la función de la violencia estatal y social vinculada a la sexualidad y la función reproductiva de las mujeres, y quedará seguramente para algún otro encuentro repasar todos los cambios normativos y criminalizantes de dos prácticas que han sido generalizadas a lo largo del tiempo y en las diversas geografías, como la violación y el aborto, que son claros ejemplos de las distintas funciones y finalidades que ha tenido según el momento de nuestra historia de la humanidad, sobre todo en relación al control de las mujeres. En estos tres ejes que escogí, riqueza, tiempo y deseo, es que yo entiendo o enuncio un breve programa sobre el que se asienta este proyecto que es el feminismo popular, ¿sí? Frente a un modelo que deja a las personas a la intemperie, que antepone las finanzas a las personas, en donde surge y se promueve la primacía del individualismo, el predominio del materialismo, lo que desemboca sin lugar a dudas en un individualismo absolutamente beligerante, en una insolidariedad que genera una feroz y muy agresiva competitividad, y que además para lograr todo esto tiene que construir un nuevo sentido común, ¿no? Construye de marca disciplinas, subjetividades, que además deshistoriza a las personas, que nos vuelve emprendedores y emprendedoras, sin redes ni tramas comunitarias, en competencia de todos contra todes. El feminismo popular pone en el centro de todo proyecto político a la vida. Y esto es contundente, porque, como dije, el concepto de interseccional es clave, visibiliza opresiones, porque para desmantelar las opresiones tenemos que atacar privilegios de género, de clase, de raza, porque los feminismos, justamente, y los feminismos populares sobre todo, reconocen la conquista en clave colectiva. Ustedes sabrán que nosotras decimos cuando una mujer llega a algún lugar de responsabilidad, nunca lo ponemos en términos meritocráticos, ¿sí? Porque sabemos que eso busca esconder todas las dificultades estructurales, sino que lo hacemos en clave de entender que cuando llega una, llegamos todas. Eso será parte de los desafíos que tenemos por delante. Si las conquistas siempre son en clave colectiva, se trabaja justamente en la memoria como base de todas esas luchas. Los feminismos populares necesariamente se basan y parten del territorio, pero paradójicamente son internacionalistas, no solo ni fundamentalmente por una opción ideológica, sino también por una necesidad práctica. No hay posibilidad alguna de un proyecto que sea realmente emancipador y que por eso mismo deba perdurar en el tiempo, si no nos situamos más allá de las fronteras, a pesar de las particularidades o de las singularidades que pueda haber en cada país. Porque nos paramos además desde una ética del cuidado, a diferencia de la ética de la justicia normativa, que es eminentemente masculina, ¿sí? Una ética que se basa en la responsabilidad por los demás, el que supone una preocupación incluso por la posibilidad de omisión, es decir, de no ayudar cuando podríamos hacerlo, de la comprensión del mundo como una red de relaciones en las que nos insertamos, implica que siempre, o tener la posibilidad de pensar siempre al otro o a la otra situada o situado. Esta ética centralmente se caracteriza por un juicio más contextual, por una mayor tendencia a adoptar un punto de vista de un otro particular o de una otra particular, es decir, con sus peculiaridades. También en la intervención de los sentimientos, la preocupación por los detalles concretos en la situación de juzgar. Por eso nosotras, o desde los feminismos, no pensamos el poder como subordinación, sino como forma de consenso y también de una potenciación. Una capacidad para poder realizar y también pensar las relaciones de poder como algo más circundante, ¿no? Algo más fragmentado, más disperso. No se trata de poder ver el poder como algo que se acumula, ¿no? Como algo que se suma, que se retiene, sino como una serie de vínculos complejos, pero centralmente ya no vínculos jerárquicos. Justamente esta ética y nuestra historia nos enseña a situarnos en términos comunitarios y sobre todo a movernos en redes. Dicho todo esto, entiendo que los feminismos populares tienen una capacidad de interpelación sistémica muy potente. Y es por eso, como decía antes, son antirracistas, son decoloniales, son antineoliberales, son anticapitalistas, son ambientalistas, son antiextractivistas.
Lo que nos genera un enorme desafío en el momento, en el aquí y ahora, que nos toca sostener en el momento mundial que estamos insertas, ¿sí? Porque entendemos que los feminismos populares no son solo una bandera, sino hay una herramienta fértil, pero sobre todo un programa de liberación que interpela al corazón mismo del poder, de un orden económico, de un orden político y cultural, que nos asignó a las mujeres un lugar subordinado en la sociedad, en la familia, en la política, en el trabajo, en la cultura y en todos los ámbitos de la vida. Esta subordinación en la estructura social implica diferencias en términos de jerarquía y de poder con directas, pero directas consecuencias en términos de desigualdad y discriminación y por ende en violencia. De ahí que no hay forma de pensar un mundo libre de violencias para las mujeres e inclusivo e igualitario sin los cuestionamientos que traemos desde los feminismos populares. Ahora bien, esta potencia, ¿no?, que tiene este proyecto político genera, por otro lado, diferentes discursos que intentan minimizarlo, ¿sí? Son proyectos de clase media, un fenómeno urbano marginal, los feminismos, escuchamos otros que los quieren acallar y otros que directamente lo atacan frontalmente, ¿sí? Llamo particularmente la atención a estos últimos discursos porque los estudios que se han dedicado a analizarlos nos enseñan que siempre tienen una mirada transnacional y que a la vez de ser ofensivas antigéneros presentan rasgos o dinámicas de democratización, entendiéndolos como grandes erosionadores de ese tejido democrático que sobre todo en nuestra región nos ha costado tanto, ¿no?, hilvanar, construir, reconstruir, después de las dictaduras cívico-militares a los cuales tuvimos que atravesar. Además del accionar de grupos ultraconservadores y antiderechos en América Latina y en el Caribe, que vienen desde décadas atrás, siempre con una fuerte articulación con el poder político y económico, en los últimos tiempos, ¿sí?, en donde, como estamos viendo, la potencia, el crecimiento del movimiento de mujeres y de diversidad se incrementó fuertemente, también lo hizo la contraofensiva pública y política contra la igualdad de género, contra los avances de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, sobre los derechos sexuales y reproductivos, pero en especial en relación a dos puntos. Uno es el derecho al aborto y el otro es a la educación sexual integral. América Latina enfrenta hoy una muy articulada y financiada contraofensiva del neoconservadurismo religioso, el neointegrismo religioso, que se une con una enorme inserción social, ¿no?, en el ámbito de la política, de la educación, de los movimientos sociales, que tiene además una enorme capacidad de disciplinar subjetividades, pero a la vez tiene una habilidad de hacer dóciles políticamente, es decir, discursos amigables, populares, que en definitiva buscan restaurar la familia y la complementariedad de lo masculino y lo femenino. Por eso son férreos combatientes contra el avance de los derechos reproductivos de la mujer y se aglutinan, ¿sí?, bajo el rótulo de combatir la ideología de género, que bien vale la pena recordar, esta fórmula fue acuñada por el Vaticano a partir de 1990. La articulación y la acción de estos grupos en varios países de nuestra región es analizado por una serie de investigaciones que también recomiendo la lectura, Políticas Antigénero de América Latina, que está publicado por el Observatorio de Sexualidad y Política. Es una investigación que incluye 9 estudios de casos nacionales sobre lo que hoy se denomina ofensivas antigénero. Entre ellos hay informes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, México y Costa Rica. Ahora, es fundamental seguir de cerca estas dinámicas de democratización, en particular en este presente en el que los derechos humanos, la igualdad y la libertad en las esferas del género y de la sexualidad se encuentran más en disputa que nunca. Como vemos, los desafíos pendientes son enormes, ¿sí? Por un lado, entiendo que los gobiernos progresistas, como el de Argentina, por ejemplo, tienen un rol clave, tienen un rol defensivo en las agendas de género a nivel internacional, donde esta avanzada ofensiva viene muy fuertemente,
Desde allí es que tenemos que sostener, tenemos que apoyar procesos de movilización que se dan en muchos lugares del mundo, colaborar en este modo, a mí me gusta decirlo así, en la correlación de fuerzas que se da en clave de género, ¿no? Siempre hablamos de correlación de fuerza en la política, pero acá también hay proyectos claramente como estoy intentando presentar. Entonces, esta correlación de fuerza siempre se construye desde el movimiento, desde la calle, desde la movilización, como suele suceder, ¿sí? Desde esa capacidad de hablar el mismo idioma de la opresión sin importar razas y lenguas, por eso la potencia que tienen las tesis en Chile, el Ni Una Menos, el Yo Te Creo Hermana, el Viva Nos Queremos, el Mira Cómo Nos Ponemos, el Pañuelo Verde, los paros internacionales de mujeres que nacieron en Polonia y que se extendieron en todo el mundo. Pero entiendo que hay un aporte central que podemos hacer, ¿sí?, para seguir construyendo centralmente poder popular. El feminismo popular busca construir poder popular. Para aquellas, además, que ocupamos lugares de dirigencia política, institucionales, tenemos una obligación de no quedarnos perdidas en lógicas posibilistas, nunca sacar los pies de la tierra o del territorio, de esas necesidades populares, nunca olvidarnos que estamos en estos lugares porque muchísimas han dado sus vidas para obtener conquistas y han sido una gran resistencia para también el avasallamiento de nuestros derechos, que sin que algunas hayan peleado para poder que las mujeres ingresáramos a las universidades, posiblemente ninguna de nosotras que somos hoy universitarias podríamos hacerlo, o quienes estamos en representaciones políticas sin que hayan peleado por el voto femenino, por el cupo en la representación, por la paridad, y así podríamos enlazar cada una de las obligaciones que nos cabe en términos de reconocimiento de luchas anteriores. Tenemos, además, la posibilidad, para mí, de mostrar que hay una forma de ejercer la política en clave feminista, distinta a la hegemónica, distinta a la masculina, con otros códigos, construyendo otros saberes, con otras prácticas, porque entiendo que de ese modo también trabajamos para modificar la correlación de fuerzas contra el patriarcado. En definitiva, si la política, como se dice, es el arte de hacer posible lo que hasta ayer resultaba imposible, la política feminista significa también hacer creíble que podemos vivir en un mundo que vale la pena ser vivido, en un mundo de iguales, en un mundo sin violencias por motivos de género. A la vez tenemos que desarrollar herramientas pedagógicas que pongan en clave política este proyecto, como estoy intentando hacer yo en este encuentro, ¿no?, que evidencie lo emancipador que es para todos, no solo para las mujeres y las diversidades. Tenemos que poder pensar colectivamente los aportes y las tensiones de los feminismos a los proyectos políticos progresistas, populares, de izquierda. Podemos pasar revista de las deudas de los proyectos populares del principio del siglo XXI en nuestra región en clave de feminismo, qué es lo que les faltaron. Aunque sean ejercicios contrafácticos, son ejercicios políticos, poder pensar si hubiese habido alguna diferencia o cuáles fueron los grandes ausentes de las inclusiones en esos grandes proyectos que han sido épicos y que nos siguen marcando nuestro punto de partida para muchas luchas. También es cierto que no hay que romantizar, ¿no?, el feminismo ni suponer que no se requiere para llevar adelante estas transformaciones a un sujeto o una sujeta política organizada, complejo, con tensiones, con resistencias, sino sobre todo lo que creo es que los desafíos que tenemos por delante es sostener, potenciar, desbordar al movimiento de mujeres, a de diversidades, mantener esa mirada crítica que tiene el movimiento de las mujeres y las diversidades, que es clave. Yo entiendo que es el sujeto político más crítico que existe hoy en nuestras realidades políticas. Y creo que centralmente lo más revolucionario o más emancipatorio que tienen los feminismos es esa lucha por el deseo, ¿no? Sobre todo en un sistema que efectivamente nos quiere deshumanizar. Para cerrar, porque estoy en los 45 minutos, como decía Gramsci, en rigor científicamente lo único que se puede prever es la lucha, ¿no?, aunque no sepamos de antemano el resultado de esa lucha. Así que creo que otra de las particularidades que tenemos es afrontar esta lucha con mucha pedagogía, pero también con mucha alegría y sobre todo con toda la responsabilidad de la conciencia que implica saber todo lo que está en juego.
Así que, Pablo, cumplí con mi tiempo. Bueno, hemos terminado por lo menos la primera parte de nuestra segunda clase y les debo decir que estoy absolutamente fascinado. Disfruté de esta clase como hacía mucho tiempo que no disfrutaba de una clase. Nos hablábamos antes de comenzar con Eli que los que estamos en la función pública en general tenemos poco tiempo para pensar, para reflexionar y mucho menos tiempo todavía para leer las cosas que nos gustarían leer. Por lo tanto, estoy absolutamente feliz de tener la posibilidad de haber compartido con todas ustedes, con todos ustedes esta clase verdaderamente excepcional, Eli. Muchísimas gracias. Voy a tratar de Gracias, hacer Pablo. una brevísima síntesis porque creo que además, como toda buena clase, es imposible fraccionarla porque va todos los conceptos, los contenidos, el relato se va estructurando como un sentido, va ganando sentido el conjunto y esta extraordinaria descripción y análisis de los feminismos populares que nos propone Eli tiene una coherencia y una capacidad de brindar convicción que creo que es fundamental y me parece que no solo como una guía de acción, de interpretación del movimiento popular en realidades como las que vivimos en la Argentina, un gobierno eh, que se propone revertir la herencia de exclusión, pobreza, endeudamiento, abandono desde el Estado que tuvimos durante los 4 años, pero no solo una guía de acción para los gobiernos progresistas. Hoy estamos grabando esta clase y tenemos la feliz noticia de que se restablece no solo la democracia en Bolivia, sino que ha ganado Lucho Arce y se restablece nuevamente la ilusión de un proyecto popular de justicia e igualdad en Bolivia, pero digo, no solo para los gobiernos progresistas, sino también para muchas de ustedes y muchos de ustedes que están luchando cotidianamente contra gobiernos neoliberales que ponen su eje en la represión, en la violencia y en un discurso contra el movimiento feminista y contra las conquistas de igualdad que son fundamentales en una democracia sustantiva, como es la que nos relató Eli Gómez Alcorta cuando inicia presentando 3 ejes fundamentales a partir de los cuales desarrolla los grandes desafíos del feminismo popular en América Latina y en el mundo. La necesidad de pensar las luchas por la distribución, la necesidad de pensar las luchas por la igualdad en 3 ejes que están articulados y que son fundamentales y que inclusive el último, como nos decía al final de su intervención, tiene una dimensión emancipatoria fundamental, aunque no aparece, por supuesto, en muchos enfoques más vinculados a las perspectivas emancipatorias, nacionales, populares o de izquierda tradicionales. Una es la lucha por la distribución de la riqueza, la segunda, la distribución del tiempo, y la tercera, que decíamos, esto que Eli Gómez Alcorta define como la dimensión emancipatoria fundamental, la distribución del deseo. Esto nos lleva, como ella propone, a ampliar el concepto de democracia y a realizar, como hace muy bien Elizabeth, una clara caracterización del momento en el que estamos. Hay que saber desde dónde partimos para saber hacia dónde queremos llegar, porque una buena caracterización de los tiempos en que vivimos no nos garantiza un plan de lucha, una guía de acción política transformadora, emancipatoria, pero si no tenemos una buena descripción de dónde estamos, difícilmente vamos a poder llegar hacia donde queremos llegar. Y Eli coloca esto claramente en la coyuntura que vive América Latina del mundo, profundamente regresiva en términos de derechos, y menciona una cuestión que para nada es una exageración ufanista de 2 argentinos, como en este caso somos nosotros, sino que es efectivamente así, que es el enorme poder que tiene en la vanguardia del feminismo internacional el movimiento de mujeres de la Argentina, que como ella menciona muy bien, no es un movimiento que solo ha funcionado en los contextos que la Argentina ha tenido de construcción de democracia efectiva, de una alternativa popular viable, que construyó, amplió y consolidó derechos, como fueron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, sino fundamentalmente en los momentos de resistencia, porque el gran movimiento popular que consiguió resistir de forma unificada, articulada, creativa,
intensiva al gobierno neoliberal fue el movimiento de mujeres argentinas. Y esto es fundamental porque muchas veces quienes no participamos de forma directa del movimiento de mujeres o de los feminismos populares que también describe él, tendemos a desconocerlo y atribuir a las estructuras cognitivas que tradicionalmente desde la izquierda o el progresismo permiten interpretar todo desde la lógica del clasismo o de los partidos tradicionales, que cumplen un papel fundamental, sin lugar a dudas, pero nos olvidamos de este actor fundamental, que en el caso de la Argentina fue, sin lugar a dudas, el gran movimiento de oposición al gobierno de Mauricio Macri. Por eso, Eli nos hace una excelente descripción de los feminismos en plural populares como proyectos emancipadores o emancipatorios y civilizatorios contra toda forma de opresión, de jerarquización, que crea y amplía de todas las formas, de opresión y de jerarquización que crean, amplían, reproducen y garantizan el dominio en las sociedades capitalistas. Eli nos trae toda una serie de elementos y datos que nos permiten sintetizar de forma muy puntual, pero muy, muy convincente y muy gráfica, los brutales niveles de injusticia en la distribución de la riqueza y del tiempo. La cuestión del tiempo es fundamental porque esto para los gobiernos progresistas no puede dejar de ser un llamado de atención al cual no podemos dejar de reconocer, y nosotros que estamos en el Ministerio de Educación del gobierno argentino tratamos de ponerlo sistemáticamente en la agenda. La lucha por la justicia social y por la igualdad no es solo la lucha por la distribución de la riqueza, que claro que lo es y es fundamental, pero también es la lucha por la distribución del tiempo. Y nosotros le agregaríamos junto con esto, porque aunque sería muy largo, pero en algún momento me gustaría discutirlo con Eli, a la lucha por el conocimiento, que también se imbrinca directamente con la lucha por el deseo, porque deseo y conocimiento se unen. Y si nos han dominado como nos han dominado, es porque controlan nuestro tiempo, el tiempo de ellas, de ellas y de todos nosotros, pero también porque controlan nuestras formas de conocer y de construir las referencias del conocimiento oficial, válido, posible, ¿sí? Y la liberación pasa por el dominio de la riqueza, por el dominio del tiempo, por el dominio del deseo, por el dominio del conocimiento. Y muy bien nos pone Eli el gran desafío de esta necesidad de pensar la organización social de los cuidados, ¿no? Y esto creo que es fundamental, y ella reconoce, y creo que este es el gran desafío que tienen los gobiernos democráticos y progresistas, cómo poner el cuidado en el centro de las políticas públicas y cómo la cuestión de los cuidados atraviesa el conjunto de las políticas públicas. Porque creo, y permitime, Eli, decir esto, que quizás lo más paradójico de un ministerio como el que se creó con el gobierno de Alberto Fernández, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, es reconocer que todo lo que tiene que hacer es transversal. Porque lo peor que podemos hacer es pensar que la lucha por el tiempo, por el deseo, por los cuidados, por la riqueza, es un problema del Ministerio de las Mujeres. El desafío del Ministerio de las Mujeres, de las diversidades y de la igualdad es transversalizarse y hacer que todos los ministerios, porque si no, ocurre lo que también muchas veces nos ha ocurrido lamentablemente, es que creamos una Secretaría de Asuntos Indígenas que solo habla de la cuestión indígena, una Secretaría de las Mujeres que solo se ocupa de las mujeres, como si se tratara, o de la igualdad racial, como si todas estas se trataran de minorías excéntricas que coexisten junto con una normalidad que se estructuran nada menos que con las formas históricas de opresión que también Eli nos presenta. Creo que la parte de su descripción sobre la centralidad que tiene la lucha por el deseo y junto con este secuestro y expropiación del tiempo en la lógica de los cuidados es, sin lugar a dudas, un aporte extraordinario de esta clase. Remite a los trabajos de Rita Segato, de Silvia Federici, ese libro Calibán y la Bruja, léanlo, nosotros lo vamos a disponibilizar
en acceso abierto para que puedan tener mucha de esta bibliografía que mencionó él, y también sobre la investigación sobre el tema de las políticas antigénero, en fin. Pero creo que en esto es fundamental esta cuestión y cómo coloca en este tema, Eli, el papel que tiene la violencia estatal en esta dimensión, no solo en la dimensión privada, porque creo que a lo largo de toda la presentación de Eli ustedes pueden ver esta discusión que podemos profundizarla en otros cursos que queremos desarrollar en el futuro, que es las diferentes formas de entender el feminismo, porque todos los feminismos se complementan, pero también hay algunos feminismos que nos llevan, como ella muy bien describía, a esta cuestión más meritocrática, más individual, más normativo, comportamental, que no dejan de tener un elemento transformador y que son muy importantes, pero que no llegan a entrar en la raíz de la cuestión, como la que nos proponen los feminismos populares. Y todas estas tres cuestiones, estos tres ejes, terminan en un tema que es fundamental, que es la ética del cuidado, y la ética aquí, esto es un elemento que el feminismo popular coloca con una gran intensidad y que yo creo que tiene un elemento revolucionario fundamental, que es colocar la ética como un elemento de movilización y de lucha. Esto que nosotros también decimos en la educación, y que por eso digo que aquí tenemos que integrar marcos discursivos que son complementarios y que están lejos de ser sectoriales o apenas parciales. La lucha por el derecho a la educación es la lucha de un derecho que le corresponde a todas y a todos. Es la lucha por un derecho común. No hay derecho a la educación cuando un niño o una niña de Argentina tiene su derecho negado. Cuando decía Eli, las conquistas de algunas de nosotras son las conquistas de todas. En la épica por la construcción de una educación popular, democrática, pública, liberadora, que viene y se articula de diferentes tradiciones teóricas, por supuesto con las referencias de Paulo Freire, pero también muchos educadores y educadoras populares de todo el mundo y de América Latina y de Argentina en particular, esta cuestión siempre ha sido central. La lucha por la educación no es la lucha por mi educación, es la lucha por un proyecto común. Y esto es lo que el feminismo nos pone en el gran desafío del horizonte del trabajo, de la organización, de la militancia, del poder de nuestras sociedades. Entender, en este sentido, que la construcción de un nuevo poder pasa por el diseño de un complejo sistema de relaciones no jerárquicos y liberadores. Por último, Eli vuelve a la coyuntura latinoamericana, nos trae el gran retroceso que significa poner en la agenda pública, como lo ponen muchos de nuestros países, esta centralidad en el papel de la familia, que es, por supuesto, es un tipo particular de familia, no es la familia de todas y de todos, la ideología de género, y esta que ella denomina desdemocratización que vamos viviendo, que no es otra cosa que la destrucción de las bases de sostenimiento de nuestras democracias. Creo que este gran balance que hace Elizabeth Gómez Alcorta del feminismo popular termina o concluye con una cuestión fundamental para todos los que nos dedicamos a la política, porque es en definitiva el sentido de toda la política progresista, nacional, popular, de izquierda, que nunca podemos olvidar. El objetivo de la política es construir poder popular. Y este es el objetivo de los feminismos populares. Por lo tanto, adherir, hacernos, estudiar, comprender el feminismo popular es fundamental, nada más y nada menos, para construir cualquier proyecto emancipatorio, viable, posible en nuestras sociedades hoy. Y crear poder popular, decía Eli Gómez Alcorta, no solo para que lo imposible parezca posible, sino también para que los que nos quieren convencer que es imposible se vuelva creíble y necesario. Creo que esta es la gran contribución de esta clase que hace Eli. Yo traté de sintetizar de forma muy precaria. Increíble. La capacidad de síntesis, te admiro profundamente, Pablo. No, que uno puede sintetizar algo que aprendió bien y la verdad que en este sentido, en la clase, creo que a todas y a todos los que están asistiendo a esta clase les va a resultar de muchísima utilidad. Pero déjame que te haga una
pregunto, te compartan una inquietud, porque el otro día hablaba con una gran compañera que vos conocés mucho y comparten la misma visión y sé que se reúnen habitualmente, que es la ministra de la Igualdad del gobierno de España. España tiene un gobierno progresista, de izquierda, de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE y Podemos, y su ministra de Igualdad es Irene Montero, una de las dirigentes de Podemos más importantes. Y el otro día hablábamos con Irene que Argentina y España tienen marcos normativos muy avanzados en términos de igualdad, de cuestiones de género y de cuidado, pero que había como una cierta paradoja, y es que cuando gobiernan gobiernos progresistas en España o en la Argentina, que lamentablemente no es siempre que ocurre, y son muy complejos los procesos que nos llevan a recuperar el poder de Estado a los partidos y movimientos progresistas en los dos países, los gobiernos generan un muy productivo marco normativo para la defensa de derechos. Y que, como decía Guillermo Dolen, un gran cientista político, cuando decía la fragilidad de los estados y la fragilidad de la ley para garantizar el Estado de Derecho democrático, esos marcos normativos no siempre se cumplen, y es aquí donde gana relevancia la parte final de tu intervención, cuando dices que hay que cambiar la ley, o esto podríamos interpretar que es necesario cambiar la ley, pero también es necesario cambiar los corazones y mentes, como mencionabas a Gramsci, por lo menos uso la metáfora gramsciana, y que cambiar los corazones y mentes de nuestras sociedades desde el Estado no siempre es tan fácil como cambiar la ley. Esto es lo que quería compartirte y ver si puedes ayudarnos a entender un poco más este proceso. Sí, bueno, primero realmente una capacidad de síntesis maravillosa. Efectivamente, creo, lo hablábamos al principio, y Argentina, al igual que España, digamos, pero Argentina viene teniendo una enorme cantidad de normas, leyes, suscripciones a tratados internacionales que reconocen derechos en términos de derechos a las mujeres, derechos a las diversidades, que tienen un amplio marco normativo. Digo, uno lo puede pensar, voy a poner el ejemplo de la ESI, que para nosotros es una norma absolutamente estratégica en términos de la transformación, que es lo que estamos diciendo en definitiva que necesitamos. Es obvio que una ley no transforma inmediatamente, o matrimonio igualitario, que era el ejemplo que hablábamos antes de comenzar, digamos, la enorme potencia que tiene el Estado cuando legisla para ampliar derechos, y como en algunos casos sucede al revés, el Estado llega tardíamente al reconocimiento normativo de ciertas realidades que ya socialmente están aceptadas, y como en otras ocasiones, como entiendo que sucede sobre todo en nuestras agendas, en las agendas feministas, el Estado se convierte en un factor clave para las transformaciones. Digo, matrimonio igualitario, ley de identidad de género. Argentina, la querida Dora Barrancos dice siempre que la ley de identidad de género es el bien de exportación más importante que hizo la Argentina en su historia. Digo, esos son partes, ahora quiere decir eso que hoy la población travesti trans puede gozar de sus derechos. No, tenemos la vergüenza de tener que afirmar que tienen una expectativa de 40 años, a pesar de que tenemos una ley desde el 2012 que le reconoce el derecho a su identidad autopercibida. Digamos, este es el salto, ¿no? Eso que se conoce como brecha de implementación entre el reconocimiento y el efectivo cumplimiento. Ahora, hay algo que sí me parece absolutamente clave, que es la potencia que tiene el Estado. Yo creo, y lo digo muy gráficamente porque es algo que vengo repitiendo en términos de sobre todo para los que hacemos política desde cualquier lugar, es para ampliar derechos se requiere, por un lado, esa potencia del movimiento, ¿no? Del sujeto o la sujeta política, colectiva, haciendo fuerza, pero eso sin la decisión política, digo yo, digo que hay como una ventana de oportunidad. Vos podés tener 2018
millones de pibas y millones de mujeres en la calle reclamando por el derecho al acceso al aborto legal, seguro y gratuito, pero ahí la decisión política no estaba. Para que vos puedas efectivamente dar pasos sustantivos en el reconocimiento y en el efectivo cumplimiento o acceso a los derechos, necesitas las dos cosas. Necesitas el movimiento, la fuerza, la potencia, esa correlación de fuerza, y a la vez la decisión política. Cuando se dan las dos cosas, eso sucede. Por eso hay que saber aprovechar muy bien los momentos históricos, porque los momentos históricos son ventanas de oportunidad. Y ser muy inteligentes y ser muy conscientes de las ventanas históricas es de todo lo que hay que avanzar en los momentos en que estamos en condiciones de avanzar, cómo articular, además, Estado con movimiento, que cuando esos dos vectores se cruzan, tienen una potencia enorme, enorme. Así que comparto, y creo que además, bueno, lo hablábamos hace poco con Irene también, en la posibilidad de tener dos gobiernos progresistas en donde los movimientos de mujeres son de los más dinámicos del mundo y donde hay una clara decisión de que las agendas de las violencias machistas y de las desigualdades sean prioritarias. Eso es una ventana de oportunidad histórica y no podemos correr ningún riesgo. Por eso yo terminaba diciendo de ser muy responsables, de que cuando hablaba de la lucha y con la cita de Gramsci es con la responsabilidad de ser conscientes de lo que está en juego, ¿no? Digamos que no es algo que, bueno, si llegamos un poco más tarde, si nos demoramos, se cuenta con vidas, ¿no? Se cuenta con vidas, digamos. La lucha por la agenda y contra las violencias y las desigualdades las contamos todos los días con vidas de mujeres. Entonces, no es algo, esto que uno pueda decir, lo podemos tomar, no, implica una enorme responsabilidad y creo que estamos a la altura. Bueno, Eli, ha sido una oportunidad extraordinaria, te agradecemos muchísimo. Cuando creamos con Carol Proner y Cecilia Nicolini, que son dos grandes amigas tuyas, Carol, una abogada con la cual compartíamos también, yo debo decir que me sumaba a esas jornadas excelentes de resistencia en estos últimos años en la lucha contra el lawfare y con todas las formas de judicialización de la política y de politización de la justicia. También con Cecilia Nicolini, que es asesora del presidente Alberto Fernández y que en realidad iba a estar ella en la coordinación de esta clase, pero tuvimos que adelantarla y no pudo estar. Cuando pensábamos en que tu contribución iba a ser muy importante, no nos equivocamos y creo que después de esta ya hora y 15 de aprendizaje, todas y todos se están dando cuenta de que este curso realmente hace un aporte muy significativo a la formación, no solo de quienes estamos en el trabajo cotidiano dentro de los gobiernos populares, sino también a militantes, personas que trabajan en organizaciones no gubernamentales, activistas, dirigentes de sindicatos, investigadoras, investigadores y estudiantes universitarios de más de 78 países. Son 50.000 personas que se han anotado en este curso. Por lo tanto, estamos muy felices de que esta oportunidad de compartir contigo este momento de aprendizaje pueda ser compartido por tanta gente. Así que terminamos aquí nuestra segunda clase. Vamos a seguir la semana que viene con nuevas actividades. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias, Pablo, y a todos, y a todas, y a todos por el tiempo. Gracias. Me imagino que 1 hora y media en la vida de una ministra y de un ministro es una enormidad. También muchísimas gracias por tu tiempo. Y seguimos en el curso internacional Estado, Política y Democracia en América Latina con nuevas actividades. Muchísimas gracias a todas y a todos.